Lideramos el camino de la opinión pública y buscamos que la cultura del debate alcance consensos y soluciones a los problemas de nuestro país. Diálogo con Ernesto López. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Qué placer enorme saludarles a ustedes. Bienvenidos a nuestra programación continua desde muy temprano con nuestros noticieros y por supuesto aquí estamos en Diálogo con Ernesto López en este lunes 10 de septiembre de 2018. Bienvenidos, como siempre agradecemos a Dios Todopoderoso por darnos ese privilegio, esa oportunidad de poder ingresar hasta la intimidad de sus hogares. Así es que esta mañana, como siempre, iniciamos nuestra programación semanal exhortando que coloquen desde luego a Dios en el centro de sus actividades y por supuesto logren superar todos los éxitos, todos los obstáculos que seguramente se nos presentan. Así es que desde ya muchos éxitos en sus actividades. En el estudio me acompañan el doctor William Pleites, director ejecutivo del Fomilenio, y también la gerente de calidad de la educación, Soledad Cardenal, con quien vamos a hablar sobre las acciones concretas que hasta la fecha tiene este organismo con respecto al desarrollo de varios proyectos de beneficio social y económico del país y particularmente en el tema de educación. Quiero darles la más cordial bienvenida. William, bienvenido. Buenos días, Ernesto, gracias por la invitación. Cómo no, también gracias por acompañarnos, Soledad. Bienvenida. Buenos días, muchas gracias. Bueno, es un hecho importante que rodea el tema del Fomilenio, es que en el país deben de cumplirse muchas metas para mejorar no solo el tema de la calidad educativa, sino que también trabajar en aspectos que tienen que ver con la formación de docentes. Cabe destacar que los proyectos de inversión en infraestructura y por supuesto el cumplimiento del país en materia de transparencia en la gestión pública son relevantes a la hora también de poder armonizar todo este trabajo, todo este esfuerzo que se está haciendo gracias a estos fondos que destina desde luego el gobierno estadounidense a través de Fomilenio. Así es que hoy vamos a hacer un análisis pertinente sobre estos y otros elementos que distinguen esta inversión de Fomilenio 2 y sobre todo también en el marco de este nuevo esfuerzo que tienen para poder apoyar la educación en el país. Así es que desde ya vamos a tener la oportunidad de conocerlo. Le invitamos a ustedes a que participen, @diálogo21, @Neto López Radio, son las dos cuentas en Twitter que están disponibles para que ustedes participen y puedan formular sus comentarios y preguntas. A ver, William, quizás antes de entrar de lleno al tema, me gustaría saber antes, ¿están en peligro los fondos del Fomilenio 2, producto de este giro de relaciones que hay con China Popular y que a Estados Unidos los tiene bastante incómodo? Bueno, no, en realidad nosotros la información que hemos recibido es que el programa continúa. De hecho, tuvimos una reunión el día viernes con todo el personal porque por supuesto genera algún tipo de preocupaciones, pero el mensaje que nosotros hemos recibido es sigan adelante, estamos justamente iniciando los 2 años de cierre, que es donde prácticamente se concentra el grueso de la implementación, y nosotros seguimos adelante. ¿Tienen ustedes alguna variable en particular que distinga o que logre distinguir entre lo que realmente está proyectado? No se tiene ninguna... Hago esta acotación por el hecho de que este fin de semana se conoció la suspensión, y ahí lo teníamos desde luego en nuestra pantalla, suspende reunión sobre la Alianza para la Prosperidad. ¿Qué componente había dentro de este proyecto, todo este esfuerzo también de desembolso de dinero, ¿no? Bueno, el programa de Alianza para la Prosperidad es un programa de cooperación que está siendo discutido, ¿verdad?, para apoyar a los países del Triángulo Norte, El Salvador, Guatemala y Honduras, y son una diversidad de actividades que podrían considerarse algunas de ellas inclusive complementarias a las de Fomilenio, pero pero Fomilenio es un proyecto independiente, es un proyecto de cooperación bilateral y como digo, están en fases diferentes, ¿verdad? Fomilenio 2, como digo, está en la etapa de plena implementación. Estamos en los próximos 18 meses, yo diría, la meta es que vamos a ejecutar cerca del 60% de los recursos, ¿verdad? Porque
Este es un programa de naturaleza particular en el cual se define pues que su duración es de 5 años y lo que no se ejecuta se pierde. Así es que... O sea, está muy separado del tema de la cooperación Alianza para la Prosperidad. Sí, de los proyectos, ¿no? Por eso digo, tiene relación en el sentido pues que en ambos el desarrollo es una preocupación central, ¿verdad? Pero uno es un programa, como digo, donde el cooperante trabaja con 3 países, en este de carácter bilateral, inclusive la agencia de implementación generalmente que está prevista para la Alianza para la Prosperidad es USAID, mientras que en el caso de Fomilenio 2 es la Corporación Reto del Milenio. Ok, entonces, para dejarlo claro, no existe ningún tipo de, digamos, de obstáculo o de... digamos, de que podría salir afectado por esta razón. O sea, nosotros, ¿no? El mensaje que recibimos, miren, ahora necesitamos un compromiso más fuerte para asegurar que los recursos se implementen en el tiempo establecido. Qué bueno escuchar esto y sobre todo día lunes como tal, Soledad. Sí, para nosotros además hoy es un día muy bonito. Hoy inician la construcción 5 centros. Para llegar hasta aquí ha sido mucho trabajo de identificación, de caracterización, de visitar a las comunidades, de llegar a identificar cuáles son las necesidades de ese centro y de los centros que hay alrededor que conforman este sistema integrado, que es el modelo que queremos aportar, desde todo el trabajo que estamos realizando, junto con el Ministerio de Educación, ese es el modelo, ¿no? Entonces, la creación de estos centros integrales es dotar esa infraestructura y es quizás la intervención que más visibilidad tiene, ¿no? Entonces, para nosotros, el que ya hayamos comenzado un montón de otras actividades desde el mundo de la educación, como es la formación de docentes, haber empezado la formación en inglés, por ejemplo, el uso hemos dotado de computadoras, 3.000 computadoras a nivel nacional, ya hemos comenzado clubes de jornada extendida, un montón de cosas, pero realmente aparentemente lo que más llama la atención siempre es la infraestructura, ¿no? Entonces, después de haber hecho muchos diseños, de haber luchado para conseguir muchos permisos de construcción, para haber conseguido la licitación y tal, el día de hoy comienzan en La Libertad en 2 centros educativos, en Sonsonate otros 2 y 1 en Ahuachapán, y ese es como nuestro banderillazo de salida para la construcción de otros 41 centros educativos. Así entonces, son por alrededor de 45. 46. 46 son, lo que se... Qué bueno, y realmente nos cae, lo voy a llamar así, nos cae como anillo al dedo la presencia de ustedes, para comprender que a pesar de toda esa aura de análisis que hay ahora y de reuniones y del tema de China y todo esto, sí, Fomilenio continúa con eso. Son 3 años de estar ya acá, ¿no? Con Fomilenio. Sí, exactamente. ¿Sí? 3 años, ¿eh? Exactamente, ayer, ¿verdad? El día 9 de septiembre hicimos 3 años de vida del proyecto y faltan 2 y ahora es cuando ya... Quizás es cuando más se ve, ¿verdad? Ayer, por cierto, o el día... la embajadora de los Estados Unidos, Jean Mace, colocaba en su cuenta oficial, digamos, como una especie de saludo por esos 3 años que tiene de Fomilenio 2 y de seguir dando aportes muy significativos en esta materia. A ver, una vez aclarado este punto, cuéntenos un poco esta alianza que se ha hecho precisamente con varios municipios y especialmente con varios gobiernos municipales que busca de alguna manera también trazar proyectos de esta envergadura. No, es que realmente la intervención, sobre todo en el ámbito de la educación, requiere de tener como un aliado principal a los gobiernos municipales. No solamente porque al final de cuentas todo proyecto de desarrollo tiene una expresión territorial, sino que por otro lado porque en este caso en particular realmente los proyectos de mejoramiento de la calidad de la educación son de importancia fundamental para los líderes locales. En el caso particular, por ejemplo, de cumplir con toda la terminología requerida para construir o reconstruir centros educativos, ciertamente que sin el apoyo de los gobiernos municipales, que en este caso también hay que agradecerle al vicepresidente de la República que nos ayudó a reunirnos con todos ellos. Hemos comenzado con los de los municipios, de los departamentos de
Sonsonate, Occidente, Sonsonate, ¿no? Ahuachapán, La Libertad y San Salvador. Eso ha sido fundamental, ¿verdad? De hecho, ellos adicionalmente están contribuyendo, sobre todo en este periodo que se inicia desde el momento que se pone la primera piedra para un centro educativo, porque hay un periodo de aproximadamente 8 meses donde hay que tener instalaciones provisionales para seguir brindando los servicios educativos. Entonces hemos firmado convenios con cada uno de ellos y, como digo, sobre todo pues esa cooperación ha sido determinante para disminuir, porque nosotros hemos sufrido con los centros educativos eso que comúnmente se le llama la tramitología. Quizás ha sido la mejor escuela. Nosotros tenemos otra intervención que es el de la mejora regulatoria, donde el mejoramiento de las regulaciones y la simplificación de los trámites es fundamental, y no ha habido mejor escuela que sufrirla en carne propia, sí, porque realmente construir un centro educativo requiere de una diversidad de gestiones que involucran, sí, en algunos casos a más de 15 entidades, sí, diferentes. Vi el rostro de Soledad muy alegre cuando dijo realmente por fin hemos logrado ya concretizar, sí, ¿verdad? Ya en estos 3 años los primeros proyectos descentralizadores. Y es que de alguna manera el énfasis que recuerdo se dio cuando se arrancó con el primer Fomilenio, el problema es tramitología en el país. Ese es un factor que hay que resolverlo no solo desde el punto de vista del proyecto per se, sino que también para generar más inversiones. No, inclusive pues, o sea, la lección para nosotros es que no es solamente para inversión privada la tramitología, sino que también para la inversión pública. Paradójicamente, la inversión pública también se puede trabar por estos aspectos. Y vamos a hablar un poco de algunos proyectos como tal. Quiero un poco salir del tema de educación. Son 46... Son 46 centros integrales que se van digamos, como a construir, ¿no? Completamente. Sí, pero la intervención en infraestructura tiene un enorme soporte pedagógico. Realmente nosotros lo que estamos buscando es que la comunidad educativa de los centros educativos que están alrededor, que forman un sistema integrado, puedan servirse de esta infraestructura para realizar todas las actividades. Por ejemplo, los talleres de jornada extendida. Hay centros educativos que en tercer ciclo tienen unos clubes que son extra en el horario de la jornada para poder llevar a cabo actividades que sean formativas pero a la vez un poco lúdicas. Por ejemplo, un taller de manejo de desechos sólidos. Se busca generar esa conciencia de medio ambiente, de poder aprovechar todos estos recursos, de no botar toda la basura y tal, pero a la vez generar un poco de emprendimiento. En estudiantes de 12 a 15 años más o menos, eso se hace en actividades que están fuera de la jornada. Como muchos de los centros tienen turno en la mañana y turno en la tarde, hace falta ese espacio hay que buscarlo fuera. Entonces, el poder dotar de esta infraestructura puede permitir que sirva para no solo para ese centro educativo, sino para los centros que comparten el mismo terreno, ¿no? Que serían como centros aledaños. Por ejemplo, el bachillerato. Nosotros dentro del sistema integrado lo que se busca es que dentro de un sistema tengamos la oferta educativa desde educación infantil hasta el bachillerato. Entonces, el bachillerato tiene que tener una oferta educativa que sea pertinente a la vocación productiva del territorio. Por ejemplo, no podemos tratar de dar una formación en algún tipo de bachillerato que no tiene nada que ver y los estudiantes luego no van a poder desarrollar su capacidad productiva en el terreno y los vamos a obligar a que se vayan fuera, ¿no? Sí. Entonces, hay que buscar que sea algo pertinente. Esa pertinencia necesita un espacio de prácticas. Por ejemplo, si estamos desarrollando un bachillerato en agronegocios, necesita tener un espacio con un vivero o con una zona donde poner para las prácticas de la acuicultura o algo así. Entonces, todo eso lo estamos diseñando junto con los expertos en el área de infraestructura o, por ejemplo, y los expertos de la Gerencia de Educación Técnica y Tecnológica del Ministerio de Educación, por ejemplo, también el de procesamiento de lácteos, por ejemplo, en San Julián, que este es uno de los que está empezando hoy la construcción. Entonces, toda esa definición de la infraestructura que hace falta está en ese centro educativo, pero es la idea también que lleguen todos los docentes a formarse, que haya un espacio para formación de docentes. ¿Cómo estos centros entran dentro de ese esquema de trabajo de inversión? ¿Cómo fueron identificados?
Todos estos centros, bueno, todo el trabajo que hemos hecho ha sido a través de una consultoría que se hizo de caracterización de estos sistemas integrados, siempre de la mano del Ministerio de Educación, junto con nosotros, y apoyados en toda la información que ha dado la comunidad. Entonces, a partir de ese ejercicio de caracterización, se hizo una propuesta de intervención. En algunos casos sí parecía que era la más oportuna, en otras ocasiones hizo falta otros criterios que a lo mejor la comunidad educativa o los mismos de la dirección departamental, ellos sugerían otras variantes, y entonces al final había que definir, en particular el centro integral tenía que, en primer lugar, y hablando de tramitología, tenía que tener el terreno legalizado a nombre del Ministerio de Educación, y ese es, para mí, es la gran deuda de educación, es que todos los centros educativos estén a nombre del Ministerio de Educación, a manera de poder recibir ayudas de infraestructura. Hay centros educativos que dicen, yo llevo pidiendo 15 años unas láminas y no me ayudan. Es que usted no está legalizado, el terreno no está legalizado a nombre del Ministerio, ¿no? ¿Y pertenecían a las alcaldías en su mayoría? ¿O a privados, a cooperativas, están en juicios, en fin. O pedazos, por ejemplo, que pertenecen al Ministerio, pero otros pedazos que... privados, y ahí venía el limbo, ¿no? Sí. O sea, y por eso es que la etapa esta, nosotros vemos como que la intervención como que se divide en tres grandes etapas. La primera, como señalaba Soledad, es eso que se le llamó la caracterización socioeconómica. En la caracterización socioeconómica se examinaron fundamentalmente tres aspectos. En primer lugar, bueno, las características económicas de la zona, porque como decía Soledad, algo que se busca con esta intervención es romper como una suerte de círculo vicioso que ha caracterizado a la educación hasta ahora en El Salvador, y es que entre más escalas a nivel educativo, más cerca estás de la capital o de la cabecera departamental o de la frontera, ¿verdad? Porque la gente, entre más educación adquiere, menos posibilidades tiene de valorizar sus conocimientos en el territorio. Entonces, por eso es importante asegurarse pues que la formación que se ofrece sea pertinente a las características socioeconómicas de la zona. Y un componente importante que creo que es necesario mencionarlo, es reanimar, digamos, como estos municipios que están decaídos, pues, o sea, hay muchos municipios, y esa es una experiencia que la vivimos en carne propia, donde hay muchos jóvenes estudiantes que amanecen brillantes como el sol, pero en la tarde, como no hay ninguna actividad, se acuestan igual como se esconde el sol, ¿no? No han hecho nada, ¿verdad? Sí. Entonces, creo que ahí es importante darles de hecho, es decir, prácticamente en la caracterización, por supuesto, hay diferencias entre lo que ocurre en un sistema integrado y otro, pero en términos generales, la inmensa mayoría de las intervenciones que vamos a hacer corresponden a zonas económicamente deprimidas. Por eso es que inclusive después de que se hizo la caracterización y se entró ya a diseñar las intervenciones, no solamente en términos de infraestructura, sino que también en términos, por ejemplo, en este caso de los bachilleratos técnicos que se iban a ofrecer, pues lo primero que se dijo, miren, en vez de apostarle una gran cantidad de bachilleratos técnicos diversificados, ¿verdad?, le vamos a apostar únicamente a tres, ¿verdad?, que son industria e innovación, sobre todo pues en aquellas zonas relativamente como más urbanas y donde prácticamente pues existe potencial de desarrollo de industria. El otro, el de agronegocios, que ha sido bastante bien recibido en muchos de los centros integrales, y el tercero pues es el que se le llama en Serviempresas, ¿verdad?, pero sobre todo con un fuerte énfasis en el desarrollo de lo que se le llama las competencias blandas, ¿verdad?, porque de lo que se trata es de que las personas que se forman en estos bachilleratos no solamente tengan mayores niveles de empleabilidad, sino que adicionalmente también puedan tener mayor capacidad de desarrollar emprendimientos. O sea, en realidad, Ernesto, la perspectiva pues es que esta gente es, al final de cuentas, la principal riqueza con la que cuentan esos territorios, y su futuro depende de las capacidades que desarrollen. Y esa capacidad, ¿cómo se va a emplear para la capacitación? No solo es infraestructura, sino que también integran recursos humanos para poder capacitar a todo digamos, hay un equipo de trabajo también como componente de este trabajo. Sí. Vamos a hablar de esto cuando regresemos, porque me están pidiendo una pausa comercial.
También esta noticia, imagínate, escuelas no tienen ni para hacer banderas del mes cívico, ¿no? Recursos, no tienen dinero. Creo que ese es otro de los temas que es lamentable, y sobre todo cuando se trata de una conmemoración tan importante que es la fiesta de independencia patria. Vamos a la pausa, gracias por estar con nosotros. En la segunda parte vamos a conversar a propósito con la fórmula presidencial del partido Vamos, que recién concluyó una gira por los Estados Unidos, y vamos a conocer la opinión de ellos con relación también a la experiencia que han recogido con la diáspora. Así es que vamos a la pausa y regresamos. Texaco tenemos más que combustible, tenemos Tecron, el aditivo que ayuda al motor a tener su mejor desempeño. Por eso tenemos para ti Texaco con Tecron, el combustible inteligente. Vámonos entonces ahora, gracias a Texaco con Tecron, el combustible inteligente, a conocer cómo está el tráfico por la zona de la Ceiba de Guadalupe. Ahí se eleva desde la Plaza del Soldado, ahí estamos viendo ya la elevación que va haciendo nuestro Megadrón en dirección hacia Santa Tecla, ¿verdad? Venimos de oriente hacia poniente. Así está el tráfico a esta hora por este importante sector de ingreso y salida de la ciudad capital. Desde ya toma en consideración estas imágenes que nos hace llegar nuestro Megadrón, y gracias a Texaco con Tecron. En Texaco tenemos más que combustible, tenemos Tecron, el aditivo que ayuda a mantener la limpieza al interior del motor y un mejor desempeño. Por eso tenemos para ti Texaco con Tecron, el combustible inteligente. Diálogo con Ernesto López. Diálogo con Ernesto López. Bueno, gracias nuevamente por estar con nosotros a esta hora de la mañana. Conversamos desde luego en primera instancia sobre el tema del impacto que puede tener esta situación de incertidumbre con relación al tema de la cooperación que pueda tener Estados Unidos con nuestro país a raíz de ese giro de relaciones diplomáticas entre el gobierno salvadoreño y por supuesto ahora con China Popular. Pero desde un principio nos dejaba bien en claro nuestro invitado, William Pleites, que es precisamente el director ejecutivo de Fomilenio, que a pesar de lo que está ahí, pues estos fondos y estos proyectos continúan. Así es que desde ya es importante tomar este punto relevante en el análisis que hemos tenido sobre también otros proyectos que se están desarrollando a través de Fomilenio 2, que el día de ayer cumplió 3 años de estar ya operando, y que ahora el enfoque importante está desde luego sobre la base de apoyar infraestructuras educativas que tengan componentes de integración, no solo desde el punto de vista del aprendizaje, como decía, sino que también de esa aptitud productiva que pueda generarse. Así la mención, ¿qué equipos intervienen en este proyecto para creer que no solo es la infraestructura? Porque en el país parece que estamos bastante llenos de infraestructura y lo que no tenemos es, de alguna manera, esa capacidad productiva de desarrollo, ¿no? Este proyecto de Fomilenio es absolutamente integral. Cuando decimos la palabra integral parece como que es un demasiado y no termino de... Y no es nada, ¿no? Bueno, como que hay demasiado y... Demasiado y no es nada, pero en realidad es un proyecto riquísimo porque tocas por aquí, pero también por aquí, por aquí, por aquí, por aquí. Mire, tenemos la infraestructura, digo, es lo más visible y es justo lo que estamos empezando justo hoy, la infraestructura de 5 centros, la construcción, pero tenemos también toda la formación de docentes a distintos niveles, o sea, es un proyecto de formación docente enorme que viene desde procesos de formación socioemocional, porque los docentes están pasando una situación dificilísima, con muchísimo estrés, absorben todas las necesidades de todos los estudiantes y eso, más todas las dificultades que tienen para llevar a cabo su trabajo, por lo que estaban comentando ahorita, por ejemplo, de la carencia de los recursos, eso es también una de las cosas que a ellos les afecta un montón. Pueden aprender muchas metodologías, pero si resulta que no tienen recursos en el aula, les cuesta. Entonces, también se les está impartiendo formación en las áreas específicas que ellos imparten, sobre todo en el área de bachillerato, con el nuevo desarrollo de los nuevos planes de estudio de bachillerato, que estaba diciendo antes William.
También viene bueno, en el uso de las tecnologías, porque los docentes, si queremos que los estudiantes estén bien desarrollados en todo el tema de las tecnologías, el que tiene que saberlo es el docente, no solamente dar esas nuevas computadoras o cañones o internet en las escuelas, ¿no? Nosotros también estamos trabajando mucho con la formación en el idioma inglés. Los bachilleratos que nosotros estamos desarrollando precisamente llevan un aumento de horas de inglés también, aunque nada más en estos centros, porque es muy difícil absorber también tanta planta de docente en inglés en todo el país, pero por lo menos en los nuestros sí vienen 5 horas de inglés semanales, que eso pues permite que los jóvenes salgan mejor preparados también. Pero todo esto es un poco lo que llega a la escuela, pero también desde el Ministerio de Educación se está trabajando en apoyar el rediseño o la evaluación curricular de todo el programa de lenguaje a nivel nacional, también el programa de inglés, o sea, también viene mucho de evaluación de diseño curricular, pero también estamos apoyando al Ministerio de Educación a que aplique unas pruebas internacionales para ver cómo está el sistema educativo salvadoreño, que son las pruebas IECE, son de la UNESCO. Es como cuando la PAES, pero a nivel latinoamericano, entonces eso también tiene que darnos muchas pistas de cómo se encuentra el sistema educativo nacional, y eso tiene que permitir tomar decisiones para poder mejorar ciertos aspectos del sistema educativo, para poder mejorar la educación. Y este enfoque fue primordial encontrarlo en esa fotografía, en ese diagnóstico del nivel de la educación en el país, porque yo le conversaba por cierto, estuvo el ministro de Educación el día jueves acá en este mismo programa, y hablábamos siempre de ese déficit que tenemos en educación, ¿no? Y un componente importante en todo esto tiene que ver precisamente con el tema de formación. Sí, con el tema de formación. No, o sea, nosotros precisamente siempre de la mano del Ministerio, o sea, nosotros no estamos haciendo nada a la par, sino que vamos de la mano. Porque, insisto, infraestructura puede haber, pero si no tenés una calidad de formación, vamos a seguir siendo reprobados por la PAES, a propósito, pero que también toque ese tema ahí con él. Formación. Es fundamental la formación, pero también dotar de los recursos a los docentes para poder llevar a cabo y poner en práctica todo lo que aprenden en su formación, porque también es muy fácil llegar y decir, mirad qué maravilloso experimento vamos a hacer en las clases de biología a partir de ahora, pero el docente vuelve a su centro y si no tiene ni un libro, ni un cuaderno, ni un nada, pues difícilmente no va a complementar ese ítem, ¿no? A ver, William, por acá me pregunta a una dirigente sindical, Saraí Molina, que es la representante, por cierto, del sector, creo que en la OIT, dice, Ernesto, ¿por qué Fomilenio dejó fuera a los sindicatos de los consejos sectoriales y consejo coordinador de formación técnica y profesional? Pregunta. No, en realidad no es que se hayan dejado fuera, lo que pasa es que se trabajó con una metodología en donde la clave pues es que haya participación, en este caso fundamentalmente pues de empresarios y por otro lado de trabajadores técnicos en las empresas, que son los que se organizan para poder constituir, en este caso, los comités sectoriales. O sea que en realidad la lógica no es básicamente en este caso que haya una participación en términos de participación gremial, ya sea por el lado de la empresa privada o por el lado de los trabajadores, sino que más bien lo que se busca pues es que quienes integran los comités sectoriales, como digo, sean fundamentalmente empresarios de los sectores y trabajadores trabajadores técnicos de los sectores. Eso es básicamente lo que está establecido, o sea que en realidad Fomilenio no ha puesto ningún obstáculo en particular en términos de decir, miren que estos participen o estos no participen. A ver, aquí hay una pregunta también, ¿por qué razón, qué municipios del oriente del país contempla este proyecto de apoyo? El municipios. Sí, de municipios, en Oriente. En Oriente está La Unión. La Unión. Está Chiltiupán, está Jucuarán, bueno, de todos. En realidad son 28 si uno va desde La Paz, ¿verdad? Usulután, San Miguel y La Unión, ahí hay 27 centros educativos y 19 en los otros 4 que son donde se ha iniciado ya, ¿verdad?, los procesos de construcción. Otra pregunta sobre el tema de la educación,
¿Por qué enseñar inglés cuando en el país no hay muchos profesores? Es un poquito largo, ¿no? Bueno, no, ¿qué están haciendo para llenar ese? efectivamente, es que cuando estábamos tratando de diseñar una estrategia de formación en inglés, efectivamente nos vimos con esa dificultad. De que no hay muchos, de que no había muchos docentes. Entonces, la intervención que estamos haciendo es formando a los docentes. Todos los viernes reciben una capacitación, docentes y talleristas de estas horas de jornada extendida que te estaba comentando antes, y a la vez acompañar a estos docentes cuando llegan con los estudiantes dentro del aula para poder trabajar con ellos. Entonces es una formación modelando y recibiendo una capacitación. Durante este año 2018 los docentes están recibiendo una capacitación en el idioma inglés y el año que viene es toda una capacitación para poder enseñar inglés. No, y en esto, Ernesto, quizás es importante también que es impresionante, pero cuando uno va inclusive al interior del país y conversa con estudiantes, bueno, a mí me tocó, hay otra intervención que tenemos que se llama de comunidades lectoras, con niños, niñas de segundo, tercero, cuarto grado, y cuando uno le pregunta, por ejemplo, qué es lo que más quisieran aprender, impresionantemente el tema de computación e inglés aparece mayoritariamente. O sea que se ha instalado como una de las principales aspiraciones que tiene la población estudiantil. Fíjate que es un comentario humorístico, ¿no? Ahora va a ser el inglés y también ¿cómo se llama? El chino. Mandarín. Aquí un televidente. Pero lo cierto es que sí, se está llenando entonces esa, digamos, gama de profesores bajo esa línea, ¿no? Y es que en realidad, Ernesto, la verdad que si nosotros también tomamos en cuenta el tipo de país que tenemos, nos damos cuenta pues que en realidad El Salvador es un país de 9 millones de habitantes, de los cuales 2/3 partes residen en el territorio nacional y el resto la otra tercera parte está en los Estados Unidos, y eso es lo que en gran medida influye pues en que exista pues esa sed de aprender inglés. Yo lo he dicho infinidad de veces, ¿verdad?, que el país debe de pensar seriamente, ¿verdad?, ya modificar sustancialmente su sistema educativo a efecto de poder universalizar, entre otras cosas, el inglés. No solamente es el inglés, hay que universalizar también la computación, pero inclusive, Ernesto, yo creo que hay que cambiar el calendario educativo. Nosotros tenemos un calendario educativo de economía cafetera, ¿verdad? En realidad, porque pocas veces se reflexiona por qué el año escolar, por ejemplo, antes comenzaba en febrero y comienza a finales de enero, y por qué termina básicamente octubre, noviembre. Pero era fundamentalmente pues porque ese periodo de vacaciones coincidía con el periodo de la recolección del café, la zafra, pues sí. Entonces, pero en realidad ahora tenemos una economía completamente diferente. La variable macroeconómica más importante hoy por hoy se llama remesa, ¿verdad? Sí, ya no puedes quedarte casi tres meses. Exactamente, cuando más bien, si hubiera una armonización entre el calendario educativo, por ejemplo, de El Salvador y el de Estados Unidos, probablemente muchos hijos de salvadoreños podrían venir en los periodos de vacación a enseñar inglés, por ejemplo, en centros educativos salvadoreños. Esa sería una buena, digamos, iniciativa. Un nuevo tipo de cooperación, ¿verdad? Porque realmente, pero no solamente sería un nuevo tipo de cooperación, sino que también sería una manera de fortalecer los vínculos entre estadounidenses, hijos de salvadoreños, ¿verdad? Y llamémosle las comunidades de origen de sus padres. Sí, aquí está, pero ya está la aclaración que hacía Ernesto Canizales, que porque toda la inversión apunta a la zona central y occidente y no en el oriente del país, pero ya hubo una aclaración que sí están. Pero hablando de más proyectos, obviamente, no sé si voy a pecar de infidente, pero me decías que en los próximos meses también se anuncia ya la licitación para el bypass del sector de Lourdes, ¿no? Exactamente. Nosotros, sí voy a pecar de infidente, sí, pero no nosotros, como decía, no solamente tenemos el proyecto, nosotros le llamamos a Fomilenio el programa. El programa tiene 3 grandes proyectos. Uno es el de calidad, el de capital humano, el otro es el que le llamamos de infraestructura logística, y el otro es el que le denominamos clima de inversiones, que tiene como uno de sus componentes el Fondo de Apuestas por Inversiones. En este Fondo de Apuestas por Inversiones,
la metodología que se utiliza es la siguiente, ¿verdad? Empresarios privados postulan, ¿verdad?, ofreciendo que van a desarrollar proyectos de inversión privada y a cambio solicitan que a través de Fomilenio y de este Fondo de Apuestas por Inversiones se le provean determinados bienes y servicios públicos. Justamente sobre todo este grupo de empresarios que están localizados en la zona de San Andrés han enfrentado como uno de los principales obstáculos, pero no solo ellos, inclusive Ingenios Azucareros, ¿verdad?, que realmente para poder trasladar, para poder transportar, no sé, sus productos al puerto de Acajutla, por ejemplo, tienen que dar una vuelta por Lourdes y se arman esos grandes embotellamientos, ¿verdad? Entonces la posibilidad de un bypass, ¿verdad?, entre esa zona ahí de San Andrés y la carretera Sonsonate, sobre todo solicitando que sea después de Ateos, es realmente un proyecto sumamente interesante que ha sido demandado y donde prácticamente los estudios preliminares que se han elaborado nos indican que es un proyecto con una tasa interna de retorno muy elevada, ¿verdad? Por ejemplo, nosotros es uno de los indicadores que utilizamos para evaluar la pertinencia de un proyecto de inversión pública y en este caso nos están los valores preliminares que tenemos nos están dando valores de aproximadamente 30%. Y esto es bien importante. En este fondo no solamente nos han pedido en este caso un bypass, curiosamente algo que es también para nosotros novedoso, nos han pedido, por ejemplo, una intervención en el recinto fronterizo de Anguiatú, por donde básicamente se destinan cerca del 40% de las exportaciones salvadoreñas. Es el recinto fronterizo más importante. Nos han pedido plantas de tratamiento, nos han pedido agua potable, ¿verdad?, sistemas de riego. Es decir, lo importante pues es que en esta herramienta la inversión pública y la inversión privada se complementan y hay una participación siempre también fuerte de los gobiernos municipales y de las comunidades. Es decir, está el componente de desarrollo humano, ¿verdad?, que involucra el tema de la educación e inversión y todo esto, ¿no? Y está el tema de clima de inversión y el otro que se llama... Hay un tercer proyecto que es el que se le llama infraestructura logística, pero que está referido a la construcción de este tramo de la carretera del litoral entre Zacatecoluca y la calle del aeropuerto y otra intervención que tenemos en el recinto fronterizo de La Matilla. Ok, mira, a propósito, preguntar por las familias reasentadas por la ampliación de la carretera a Zacatecoluca, me están diciendo por acá. Bueno, en efecto, ese es ¿Qué pasó con ellos? Bueno, no, que esa ha sido precisamente una de las normas exigidas por nuestro donante, la Corporación Reto del Milenio, que dice, mire, para que ustedes puedan estar liberados para poder iniciar el proceso de construcción de la carretera, es importante pues que hayan ofrecido una opción digna, ¿verdad? En este caso, pues, a las personas que van a ser impactadas por la construcción de la carretera. Entonces, en este caso, eso ha sido inclusive, yo diría, quizá una de las cosas novedosas para el contratista que está participando en la ampliación de la carretera, ¿verdad? Que antes de poder empezar a trabajar de lleno con toda la maquinaria, era importante que se le construyeran sus casas, ¿verdad? En este caso, pues, a las personas que tuvieron que ser reasentadas y prácticamente ese es un proceso que se está terminando. Nosotros, bueno, ahí salen justamente, nosotros hemos tenido la satisfacción de poder entregarle las llaves precisamente a las... Ya de las primeras viviendas, ya casi que estamos terminando ese proceso, ¿verdad? Prácticamente lo que nos queda en algunos casos es que no se han trasladado las personas simplemente pues porque tal vez todavía no se ha terminado de instalar los servicios de energía eléctrica, ¿verdad? O de agua potable. ¿Cómo va este proyecto en Zacatecoluca? Bueno, va? Es decir... Te vi la semana pasada, te vi también inaugurando la parte del ¿cómo se llama? De la ampliación del puente, uno de los puentes, ¿no? Sí, bueno, por supuesto, este es un tramo carretero de aproximadamente 27 kilómetros, pero que tiene una gran cantidad de obras de paso y una de las más importantes es la que se va a hacer sobre el río Jiboa, ¿verdad? Porque además de, hoy por hoy es un puente de 2 carriles, ese va a tener que ser todavía levantado pues aproximadamente 2 metros más y adicionalmente se va a construir otro puente, ¿verdad? Para que prácticamente puedan estar disponibles 4 carriles. Entonces, bueno, hasta Zacatecoluca, ¿verdad? Hasta Zacatecoluca, como usuluteco de corazón. ¿Y por qué no hasta Usulután? Bueno, la verdad, Ernesto, nosotros estamos aprendiendo mucho. Se va a resolver un problema
seguramente del aeropuerto hacia Zacatecoluca, pero después... Porque vale, la verdad es que yo diría que El Salvador y Centroamérica necesitan invertir muchísimo más en infraestructura vial. Esta intervención en la carretera del litoral definitivamente pues lo ideal es que prácticamente existiera una carretera de 4 carriles hasta llegar a El Amatillo, pero sí es importante tener en cuenta, que es algo que lo hemos hablado también, Ernesto, de también saber distribuir los costos de la construcción, la operación y el mantenimiento, porque mal haríamos nosotros si prácticamente nos encargamos de estar modernizando nuestro sistema vial en carreteras que no solamente los utilizamos los nacionales y toda la factura la pagamos nosotros. Ese es uno de los desafíos más importantes que creo yo que tiene ahora el proceso de integración centroamericana. La integración de ahora ya no es una integración de carácter comercial la que se necesita. Esa ya se realizó. La integración que hace falta está relacionada principalmente con la infraestructura y con los recintos fronterizos, ¿verdad? El principal obstáculo para transitar en Centroamérica, no solamente a nivel de personas, sino que a nivel de tránsito de mercancías, está relacionado con que no contamos con el sistema vial requerido y por otro lado porque estamos todavía con un sistema sistemas de recintos fronterizos que definitivamente no están en armonía con lo que la dinámica del comercio mundial está demandando. Me preguntan por el bypass de San Miguel, que eso no entra dentro del proyecto de ustedes. Eso es Ministerio de Obras Públicas de Japón, entiendo, ¿verdad? Con fondos del Japón. A ver, bueno, sí, en efecto, hay muchos docentes en edad de jubilación, me preguntan, Soledad, y ya están pensionados y aún siguen trabajando y las competencias requeridas no las tienen. ¿No examinan ustedes ese componente dentro del concepto de cooperación que tiene Fomilen? Pregunta un televidente, perdón. La formación docente nosotros la damos a todos los docentes que están en activo. En las escuelas son más de 3.000 docentes, en las 349, 350 escuelas. Nosotros no hacemos distinción de las personas por la edad que tengan. El tema de la jubilación es un tema que nosotros no lo tocamos, es un tema del Ministerio de Educación. Entiendo que el énfasis de la pregunta va por el hecho de saber qué tanto aporte dan en un proyecto cuando ya están prácticamente de salida, ¿no? Entendería que por ahí va. Bueno, ¿sí? Ahí tendríamos muchas cosas que ver porque realmente tienen mucho que aportar en cuanto a experiencia. Quizás no son las personas de mayor edad las personas que están más resistentes a las nuevas tecnologías. Es un tema de actitud. Nosotros tenemos en procesos de formación de tecnología docentes, bueno, en las formaciones en inglés hay docentes que son, podríamos decir, mayores y sin embargo les encanta aprender porque todo el proceso de formación de inglés es a través de las tablets y del internet, claro. Y ahí están encantados. Bueno, el tiempo se nos fue. Quiero agradecerles el que nos hayan acompañado esta mañana y nos hayan dejado desde luego bien claro de que a pesar de lo que se está teniendo, Fomilenio va viento en popa, como decimos en buen sector. ¿Sí? Vamos adelante, Ernesto. ¿Sí? Sí. Gracias, Soledad, también por habernos acompañado. Gracias. Y felicidades. 3 años, ¿verdad? 3 años. 3 años. Y Faltan 2. Tenemos muchas más cosas que contar, que aquí no ha dado tiempo de contar, sí, así que si nos invitas otro día. Vamos a establecer una agenda más amplia también de tiempo para conocerla, ¿no? Estoy bajo esa, digamos, compromiso de exaltar aspectos relevantes que se están haciendo para mejorar la calidad humana, ¿verdad?, de inversión, como lo es Fomilenio con nosotros. Así es que muchísimas gracias, les agradezco a ambos por habernos acompañado. Nos vamos a la pausa. Gracias. Cuando regresemos, la fórmula presidencial de Vamos nos cuenta cuál fue la experiencia que recogen con la diáspora tras una reciente visita con los salvadoreños residentes en los Estados Unidos. Vamos a la pausa y regresamos. Diálogo con Ernesto López. Diálogo con Ernesto López. Bueno, gracias nuevamente por estar con nosotros. Quiero saludar cordialmente a nuestros invitados de nuestra segunda parte del programa. Acá con nosotros el candidato presidencial del partido Vamos, Josué Alvarado, quien doy la más cordial bienvenida. Gracias por acompañarnos. Gracias, Ernesto.
Y también nos acompaña Roberto Rivera Ocampo, candidato a la vicepresidencia. Roberto, gracias por acompañarnos. Gracias, Ernesto. Mucho gusto de estar aquí contigo. Bueno, voy a aprovechar también e invitarlos a ustedes a que sintonicen hoy a las 6 de la tarde en directo con Ernesto López Radio. Vamos a tener un análisis bien importante con 3 economistas. Estará Rafael Lemus, Carlos Federico Paredes y Rafael Ernesto Boches, con quien vamos a analizar un poco este tema de las relaciones establecidas entre el gobierno salvadoreño y China Popular, y que de alguna manera está dejando una constelación de incertidumbre a raíz de todo lo que ya estamos viendo. Por ejemplo, esta llamada a consulta que ha hecho a los embajadores de nuestro país, de República Dominicana y también de Panamá, por parte de los Estados Unidos, para analizar un poco y medir el impacto de las decisiones que se han tomado con relación al establecimiento de estas relaciones. Interesante debate este día a las 6 de la tarde. Astrid Ábalos y este servidor vamos a conversar con ellos sobre las implicaciones y el análisis que ellos tienen de esta decisión. Bueno, y a propósito, con ustedes también, lo menos que podría preguntarles es cuál es la opinión que tienen con relación a esta esfera en la que se están desde luego generando esta situación a raíz del cambio de relaciones entre lo que eran las relaciones de Taiwán que tenía nuestro país y ahora las tiene con la República Popular de China. Don Josué, bueno, ¿cuál es la lectura que usted tiene como candidato presidencial? Un hombre que conoce muy bien el estatus de los salvadoreños en los Estados Unidos y también como empresario. Cuénteme un poquito. Sí, yo creo que este problema o lo que se ha dado realmente para mí es lamentable que no se haya tomado el tiempo para analizarlo, ver los pros y los contras que puede tener una acción la que se ha tomado de romper con Taiwán y entrar ya con China. Pero en medio de todo eso yo creo que tendríamos que buscar cómo podemos resolver pues, en la mejora de la relación con Estados Unidos. Nosotros, bueno, anoche regresamos de Estados Unidos y sí hay preocupación. Estuvimos con un grupo de empresarios, les preocupa porque de alguna forma hay un interés de hacer más alianza comercial con el país de parte de los nuestros y ven que no es favorable el momento y esperamos que se pueda superar pues las dificultades que están teniendo con el gobierno del señor Trump y es preocupante. Siempre yo lo he dicho, un país en el cual el 30% de sus connacionales radican en Estados Unidos. Deberíamos de fortalecer y mejorar la relación con Estados Unidos, ya que de allá es donde están alrededor de 3 millones de hermanos nuestros y estas cosas no vienen a abonar. A ver, aunque el gobierno sostiene que las relaciones están tan bien y que cada quien como Estado soberano tiene el derecho de establecerla. La decían, por cierto, ayer dirigentes del partido en el marco de la celebración de su digamos, proclama de candidatura presidencial. Es decir, sí lo existe, pero hay una decisión soberana, ¿no?, que debe respetarse. Y eso es claro, pues definitivamente cada país es soberano para tomar las decisiones, pero yo en este caso yo creo que quizás la negociación en sí, cómo le hemos hecho, qué condiciones, porque como país nosotros en este caso, bueno, China es una potencia, si nos barre, digamos, en cuestión de producción versus lo que nosotros podemos enviarles allá, pero en sí habría que ver en la relación misma que se tiene con Estados Unidos, aparte de toda esa relación que está involucrada en apoyos con el Fomilenio, con otras actividades, y no solo eso, sino para la demanda que hay para 190,000 personas que están en el limbo ahora con el TPS y la relación misma del resto de conciudadanos nuestros viviendo en Estados Unidos. Para mí, ya que están hechas las cosas, los procesos de la negociación, cómo se dieron, pues no lo sabemos, no han sido puestos con transparencia para que se discutan tanto en el legislativo o que la población tenga conocimiento de lo que está pasando. Y esa es la parte que para mí más me preocupa. ¿Qué detalles? ¿Cómo están esto? ¿Quiénes son los que le están haciendo la negociación? Porque después, una vez hecho, hay dificultades. ¿Cuáles son qué acuerdos, las reglas del juego que han tomado? ¿Qué reglas yo voy a entrar a jugar? Y me imagino que como empresario es lógica la preocupación, sobre todo sabiendo de que
hay un mercado muy importante de salvadoreños en los Estados Unidos. A ver, ¿cuál fue la experiencia bajo esa lógica de qué piensan los salvadoreños allá residentes en los Estados Unidos con relación a esta situación, sí. Roberto? Yo creo que fue bastante interesante encontrarnos con bastantes salvadoreños de con diferentes situaciones, ¿verdad? Están desde los salvadoreños que tienen un estatus migratorio, bueno, que no tienen documentos, también están los salvadoreños que ya llevan bastante tiempo y que son residentes, ciudadanos, y los empresarios. El factor común es una preocupación latente por lo que pueda pasar en los siguientes 5 años, pero que está marcado mucho por lo que ya está pasando hoy, ¿verdad? Las decisiones con China-Taiwán, la finalización del TPS, aunque ha habido una pequeña prórroga, etcétera, y obviamente las decisiones que pueda tomar el gobierno del señor Trump. En general, creo que hay esa preocupación que es común para todos, independientemente del estatus migratorio y de la situación en la que estén, pero hay situaciones que todavía le preocupan independientemente de esas decisiones. La seguridad ciudadana es el elemento que quizás más preocupa a los salvadoreños estando allá, porque muchos de ellos, sobre todo los empresarios, quieren venir a invertir. Los otros sueñan con que en este país puedan venir y retirarse, ¿verdad? Y venir a vivir sus últimos años tranquilamente. Pero la situación de inseguridad los está deteniendo. Yo creo que lo que la población salvadoreña allá en Estados Unidos está esperando son decisiones que generen certidumbre jurídica, que generen confianza. Lo que ha pasado hoy con China, y con eso quiero aterrizar, está dando una sensación de incertidumbre para aquellos que pensaban en que podíamos estar generando las condiciones adecuadas. ¿Qué pasa si el día de mañana se empiezan a romper relaciones con otros países con los que históricamente hemos tenido relaciones diplomáticas y se abren relaciones con países que no necesariamente comparten nuestros valores democráticos? Esto va a poner en riesgo todo aquel proyecto de inversión que salvadoreños y extranjeros pudiesen estar teniendo para el país. Entonces, en resumen, yo creo que el salvadoreño allá en Estados Unidos está bastante preocupado y lo que espera de un siguiente gobierno es que le genere estabilidad, que los acompañe estando allá en Estados Unidos con cosas bien básicas, ¿verdad? Porque nos decían, miren, nosotros llegamos aquí a Estados Unidos y nadie nos informa, nadie nos asesora de cómo podemos resolver nuestra situación migratoria. Ellos esa, digamos, atención. Así nos dicen, esa es, digamos, la sensación, la percepción. Probablemente tampoco ellos se hayan abocado a un consulado, pero en términos generales pareciera que el Estado salvadoreño no tiene una presencia fuerte, sólida, con unas relaciones diplomáticas que son dinámicas y que deberían de estar en el primer lugar, ¿verdad? Con una población de casi 3 millones de salvadoreños, deberíamos de estar muy presentes en Estados Unidos. Don Josué. Algo que para mí fue impresionante, yo ya lo he sabido, soy lo conoce en carne viva, muestra de ello, ¿verdad? Pero el escuchar en diferentes áreas, porque para mí es impresionante la cantidad de personas, empresarios, con un interés de poder venir a invertir en el país. Y cuando digo a invertir, ya en una relación, digamos, americanos salvadoreños que tienen sus vínculos comerciales y que están pensando que se abran espacios para poder invertir. Otra de las cosas que a mí me llamó la atención, la segunda generación de ellos, de los cuales ya son profesionales, hijos de las personas con que tuvimos la oportunidad de compartir, para mí me motivó saber de que hay jóvenes ya profesionales que han salido y que quieren venir al país
para aportar hasta a nivel político, entrar en política en el país. Una de las cosas que para mí me llamaba la atención, porque pensaba que generalizado era que no tuvieran un tipo de interés. Pero cuando yo escucho, por ejemplo, Adriana, una joven, Adriana Santo, ella es ya egresada de Derecho y Ciencias Políticas también, y viene y dice, pero yo se entusiasmó tanto con el proyecto de Vamos, me dijo, yo quiero participar, yo quiero de mis conocimientos brindarle a mi país. Y eso es motivante, aparte de estar escuchando también empresarios que tienen unos proyectos súper, digo yo, es razón para nosotros aprovechar toda esa fortaleza que ya han adquirido nuestros connacionales allá y que puedan venir aquí a aportar y a sumarse al esfuerzo de sacar este país adelante. Sabemos que hay meta grande, el desempleo en nuestro país es fuerte, pero una buena relación con Estados Unidos y con ese potencial que ya han desarrollado nuestros hermanos salvadoreños, es posible llegar a tener un efecto positivo en creación de empleo y un desarrollo empresarial de los mismos allá. ¿Puede en algún momento, y de acuerdo a su experiencia y a su vivencia como empresario, como un hombre que conoce muy bien, digamos, ese comportamiento, no solo comercial en los Estados Unidos, podría llevarnos a un poquito más de, digamos, a un descalabro casi de relaciones? Porque, ¿qué piensa usted del llamado que ha hecho a los embajadores, por ejemplo, el gobierno de los Estados Unidos, o sea, para consultarles y ver el impacto o medir el impacto de estas decisiones que han tenido los gobiernos de Panamá, República Dominicana y el nuestro de buscar ahora China popular? Bueno, partimos de que cada país es soberano, ¿verdad? Para buscar sus relaciones, pero también tenemos que ser claros, Estados Unidos tiene que ver por sus intereses dentro de los países de los cuales tiene la relación y le está apostando tanto en facilidad. Vemos en el caso nuestro como El Salvador lo que se está haciendo aquí en diferentes proyectos de AID, USAID y Fomilenio y todo eso. Pero en sí yo creo que la llamada de atención y lo preocupante, Ernesto, es el tipo de presidente que en este momento tenemos en Estados Unidos, que tal vez en los gobiernos pasados pues había una suavidad o no había tanta relevancia en cosas como esta, pero en el caso del señor Trump yo creo que pueden haber algunas consecuencias y no sé qué se está planificando a nivel de gobierno o de legislativo para responder a todas aquellas preguntas o aquellas observaciones que tenga el gobierno de Estados Unidos, lo cual yo esperaría pues que superemos todo este impasse y que ya el próximo gobierno, digamos, pueda fomentar una mejor relación. Porque nosotros venimos hace ratos teniendo una relación bastante, ¿por qué no decirlo pesada? Pues con los pronunciamientos, con no pronunciarnos, muchas cosas que no han estado en total de acuerdo con Estados Unidos, pero ya lo que sucede ahora es ya más fuerte, donde yo creo que sí es preocupante y se demuestra esa preocupación en nuestros hermanos salvadoreños, porque ellos esperaran que estuviéramos gestionando y haciendo algo en pro y beneficio de primero nuestros hermanos que están en el limbo con el TPS y otra el resto de salvadoreños que están viviendo allá, que definitivamente necesitan tener un país donde se sientan cómodos y que las relaciones de su país de origen estén de la mejor condición. A ver, se prevé que ustedes estuvieron recogiendo varios insumos para poder establecer un plan. Te escuché decir un poco la declaración o en tu cuenta este tema. Sí. ¿Qué es lo que se puede recoger de esa experiencia directa con estos grupos de salvadoreños que residen allá? Ok, se pueden recoger bastantes cosas. La verdad es que, como decía Josué, me siento bastante optimista del nivel de aceptación, primero, del proyecto político de Vamos. En segundo lugar, de la apertura que tienen los salvadoreños en Estados Unidos para abrirse campo, ¿verdad? Yo creo que es una característica del salvadoreño que una vez entra en un país, a pesar de las dificultades, logra salir adelante y se adapta a un sistema completamente diferente, ¿verdad? Basado en la confianza, en donde vale mucho la palabra, ¿verdad? Entonces,
lo que hemos recogido ya adelantaba un poco en el sentido de que El Salvador necesita reformar su servicio exterior. Su servicio exterior debe estar cerca de los connacionales. Estados Unidos representa, digamos, una gran cantidad de personas, de salvadoreños que están en ese país y que por lo tanto necesitan una atención más directa, ¿verdad? Ya lo decía yo, desde lo más básico, información de cuando llegan a un país como Estados Unidos, qué es lo que tienen que hacer, cuáles son las opciones que ellos tienen para regularizar su situación migratoria. Pero más allá de eso, algunos están pasando una situación difícil con la terminación del TPS, con diferentes estatus migratorios. Y ellos esperarían de un gobierno, ¿verdad? Y eso lo vamos a hacer nosotros como gobierno a partir del 1 de junio del 2019, es una asesoría legal para solventar de la mejor manera su situación migratoria. Por otro lado, y quizás lo más importante, los empresarios nos han abierto la mente sobre unos posibles acuerdos que podríamos estar buscando con el gobierno de Estados Unidos. Uno, para regularizar, para regularizar esa situación migratoria. Dos, para proteger los negocios de personas que ya están allá y que bueno, la situación del TPS lo va a hacer poner en el limbo esos negocios. Tres, para poder generar inversión que haga que muchos de los salvadoreños que hoy están pensando en irse a Estados Unidos se queden. Yo creo que luego podemos ampliar sobre ese tipo, y yo creo que las vamos a terminar de trabajar para poder darte una idea mucho mejor, pero esas son las tres áreas en las que podría andar un capítulo del Plan de Nación. Ok, vamos a ver, se mantiene firme en la ruta a las elecciones presidenciales 2019. ¿Cómo va el trabajo, ese componente importante para seducir el voto de los salvadoreños? Voy a hacer una pausa y ya entramos de lleno a conocer la propuesta de ustedes frente a esta realidad de país y especialmente cuando se trata de medir los alcances que tenga la campaña que ya está prácticamente entrando en su, digamos, en su etapa. Creo que es el 3 de octubre, es día que convoca, ¿verdad? Y se abre la campaña. Vamos a la pausa y regresamos, son las 7:37. Gracias por estar con nosotros. Diálogo con Ernesto López. Diálogo con Ernesto López. Bueno, gracias nuevamente por estar con nosotros. A ver, ¿cuál es, digamos, cuál es el papel que ahora ustedes están haciendo cuando estamos a pocos, digamos, días de poder entrar oficialmente a la campaña electoral? ¿Qué están haciendo como fórmula presidencial para mejorar, por cierto, los números en las encuestas? Bueno, mira, nosotros esperamos cada día ir en mejora porque son grupos de personas de diferentes, unos que han quedado descontentos por los últimos movimientos que se han dado y tenemos una actividad fuerte, prácticamente sin parar, porque hay grupos de personas a nivel de todos los departamentos sumándose, llamando, reuniones y todo eso, y aparte de eso también abriendo sedes. Tenemos algunas sedes que se van a estar abriendo pronto, que han sido de movimientos que estaban en curso de agilidad o de haciendo algunas actividades para partidos políticos que se están prácticamente están siendo puestas a la disposición de Vamos, y eso nos está acelerando el avance territorial y yo en lo personal, tanto en Estados Unidos, aquí la respuesta que estamos teniendo en la opción de Vamos, la población nos está reconociendo, nos está pidiendo que vayamos, que estemos, y ahorita estamos como prácticamente aquí corriendo con todo eso. Anoche venimos y ya ahorita tenemos la distribución de nuestro tiempo, pero estamos motivados, Ernesto, porque muchos por grupos de personas se están sumando a nosotros y
diciendo queremos ir con ustedes por diferentes razones y salvadoreños en toda la nación. ¿Cómo leen los números de las encuestas donde no les favorece así, digamos, directamente? Mira, en primer lugar, tengo que ser honesto y voy a decírselos. Es cierto, nuestros números son los más bajos de los otros tres contendientes, pero no olvidemos que Vamos es un partido que 45, 50 días tenía de estar en actividad, de darse a conocer, porque una de las razones que nos hemos encontrado es porque habían muchas personas que no nos conocen, pero ahora en esa actividad que estamos haciendo y movimiento, los números para nosotros van a ser favorables cada día y cada semana, porque cuántos partidos fueron establecidos por años y para llegar al 1%, y en este caso pues la Gavidia nos dio 2.34, son números que para nosotros esperamos más, pero siendo realistas con el corto tiempo que hemos tenido nosotros en dar a conocer el partido y la fórmula, pues vemos que vamos por un buen camino, que solo el único trayecto que tenemos es ir subiendo las encuestas, porque somos un partido que no tiene pasado y que está con la transparencia para generarle confianza a la población, a ese 52% que descontento con lo tradicional. A ver, ¿cómo esperan impactar bajo esa lógica o darse a conocer como partido que, como dice don Josué, lo importante es abrirle la brecha e ir colocando una nueva opción para los salvadoreños, seguramente por el tema de los números como tal? El FMLN hizo una gran convención este fin de semana, fuimos testigos de la, digamos, de la movilización que hubo de muchos militantes. El partido gana también, a excepción de su candidato presidencial que no aparece en las convenciones. Uno de los argumentos que plantea Nayib Bukele es que todavía no está oficialmente declarada la campaña por el tribunal, y por esa razón pues él se muestra respetuoso. Vemos a un partido Arena que sí anda de manera constante también, por cierto, ya multado el candidato presidencial por el uso de spot y campaña adelantada. ¿Cuál es la valoración que haces tú, Roberto, de todos estos tres componentes que te he expuesto? Sí, a ver, nosotros estamos y continuamos trabajando, como ya decía Josué, estamos haciendo un trabajo territorial para tener sedes en cada una de las cabeceras departamentales. Estamos haciendo una apuesta por terminar nuestro plan de nación. Vamos avanzando poco a poco, tenemos 6 pilares ya bien definidos, pero obviamente tenemos propuesta para todos los sectores, porque obviamente el Ejecutivo tiene que intervenir en todos los sectores. ¿Este plan viene de ustedes o hay un equipo de trabajo? Hay un equipo de trabajo técnico que nos está ayudando. Tenemos mesas por cada uno de los pilares, ¿verdad? Y ahí está la mesa de educación, la mesa de salud, la mesa de desarrollo económico, la mesa de seguridad, fortalecimiento institucional, y hay un pilar bien importante que es el del que hablábamos anteriormente, ¿verdad? La relación con la diáspora, los migrantes, porque representan, ¿verdad?, el 30% de nuestra población y en términos económicos también es importante. Y ahí creo que va a haber una gran diferencia. ¿Y sabe por qué? Porque nosotros, como Vamos, no tenemos esas ataduras que tienen los demás partidos políticos. Es decir, usted sabe que quien financia muchas veces determina la formulación de las políticas, de las propuestas, etc. Nosotros no tenemos esa atadura. Ahorita nosotros podemos ver las propuestas en función del beneficio realmente de aquel ciudadano que está allá en Estados Unidos y que está pasando una situación difícil, como el que está aquí, ¿verdad?, en la colonia Las Palmas o ¿verdad?, en el cantón El Matasano, etcétera. Porque no tenemos nadie que nos venga a decir, miren, no toquen este u otro interés. Yo creo que una cosa fundamental va a ser que empecemos a romper con algunos monopolios, con alguna protección a sectores que tradicionalmente han estado protegidos por el Estado y que quitan una gran parte del presupuesto, ¿verdad? Creo que va a haber que revisar, por ejemplo, algunos subsidios para que sean bien orientados, no solamente a la población en general, porque muchos que reciben subsidios pueden pagar, pero hay subsidios bien perversos, como el subsidio al transporte público, ¿verdad? Yo creo que por años la población ha estado
exigiendo y esperando un transporte público de calidad. Ahora es la oportunidad de hacerlo porque creo que la población usuaria de ese servicio no puede seguir esperando un servicio que por el momento es un servicio que no respeta las leyes, no respeta el medio ambiente, etc. Y ahí vamos a tener que hacer una revisión de cada uno de esos servicios. Y eso nada más es como un ejemplo de la diferencia que vamos a hacer y de cómo en el momento en que presentemos las propuestas, esos números van a ir cambiando. Don Josué, ¿cuál es digamos, como el punto relevante de su campaña, de su partido y de lo que ustedes de alguna manera quieren que el salvadoreño tome como punto de decisión para este proceso electoral? Bueno, en primer lugar, vamos a apuntarle a resolver el problema de la inseguridad. Porque ese es lo que nos golpea para que no haya empleo, poca inversión, todo, en todas las áreas nos está golpeando. Y después la inversión. Nosotros le apuntamos a controlar el problema de inseguridad que tiene el país y después de eso ya lo estamos gestionando, que pueda haber inversión en nuestra patria para poder generar el empleo. Porque si le damos seguridad a la población y le generamos oportunidades de empleo, esta situación del país cambia. Pero si no abordamos o no tomamos con la seriedad, Ernesto, ya los años que lleva el fenómeno de la violencia, ya esto no puede seguir así. Y cada vez va en deterioro, en avance, en pérdida de territorio, donde no tendría que estar sucediendo. Y nosotros en nuestro gobierno estamos enfocando con seriedad desde el primer día el problema de la violencia. O sea, la bandera principal de ustedes en su campaña inseguridad, es resolver el problema de inseguridad. Inseguridad y que de ahí viene la generación de empleo. Porque está vinculado incluso el cambio y la reducción de la inseguridad, la hemos unido a la inversión que van a haber en esos territorios donde va a generarse empleo para muchos jóvenes que en este momento no tienen oportunidad, salen de su noveno, de su técnico, de su bachillerato y no tienen oportunidad. Esa parte nosotros la estamos viendo con prioridad dentro de nuestro gobierno. Y ahí hay otras cosas más que conllevan, pero son dos cosas que realmente demanda. La población está a gritos pidiendo y el descontento es ese, porque la preocupación de todo el salvadoreño es: quiero irme por salvar mi vida, no tengo cómo ganarme la vida, voy a buscar a irme. Y lo triste que está, la oportunidad que antes, la facilidad que había para Estados Unidos, cada vez la vemos más limitada. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Tenemos que buscar resolver el problema aquí los salvadoreños. Bueno, voy a hacer la pausa última y regresamos desde luego con más. Diálogo con Ernesto López. El futuro es imaginar, es pensar en grande. Prepárate hoy, estudia en la UFG y amplía tus oportunidades. UFG, tecnología, innovación y calidad. A ver, Roberto, no puede pasar por alto también preguntarte cómo examinas la rivalidad o de tus contendientes en esta campaña. Tenés a un partido Arena, desde luego con ese trabajo territorial constante que está haciendo. El FMLN, que te decía anteriormente, llevó a cabo la proclama de su fórmula presidencial llenando el estadio Cuscatlán, y a un partido, desde luego, también que lidera ahora como fórmula presidencial Félix Ulloa y por supuesto su candidato presidencial, el exalcalde Nayib Bukele. A ver, yo creo ¿Qué logras ver en ese escenario? Sí, yo sigo viendo unos partidos políticos tradicionales haciendo política tradicional, queriendo llenar espacios para hacer demostraciones de fuerza, un poco a la fuerza, valga la redundancia, ¿verdad? Llevando gente con una cantidad impresionante de buses que hacen un tráfico descomunal, pero al fin y al cabo lo que no vemos en ninguna de las opciones son las propuestas con sustancia, ¿verdad? Están muy ocupados en generar percepción, ¿verdad? Y eso pues obviamente es la política, pero
creo que están un poco desconectados de la realidad, jugando el juego que jugaban hace 40 años. Y en ese sentido, pues sin desmeritar lo que puedan estar haciendo, creo que eso no es lo que espera el salvadoreño. Ya no quieren confrontación, ¿verdad? Ya quieren que se acabe la corrupción. Y cuando vemos a los dirigentes o los candidatos de estos partidos haciendo propuestas de combate a la corrupción, yo creo que ahí el discurso no es tan coherente, ¿verdad? Porque realmente lo que tocaría es aplicar la ley, aplicar la Constitución, y creo que con eso tendríamos bastante. Ceñirse a la ley actual ya sería un gran paso, cosa que no han querido hacer. Ahí tenemos estancada la elección de los magistrados de la Corte Suprema de Justicia, y todo apunta a que es una negociación entre los partidos que tienen entre sus filas a dirigentes que están cuestionados por casos de enriquecimiento ilícito. Entonces, creo que con eso te hago una gráfica de la clase política tradicional que está, como tú dices, en los primeros lugares de algunas encuestas. Creo que nosotros vamos a lo nuestro, estamos trabajando por un acercamiento con la ciudadanía, estamos trabajando por ser referentes en temas de transparencia. Muy pronto vamos a presentar nuestro primer informe de rendición de cuentas sobre qué es lo que se está gastando en la pre-campaña electoral, el financiamiento de ustedes, de dónde vienen, etcétera, y cómo se han utilizado esos fondos. Yo creo que ese es el tipo de señales que la población está esperando, porque eso demuestra cómo podemos llegar a ser en un gobierno. Reglas del juego. ¿Sienten que están jugando en una cancha limpia? ¿Ven a un Tribunal Supremo Electoral? ¿O cuál es la lectura que tienen? Bueno, realmente ahora mismo, como están las cosas, no podríamos decir que algo se está haciendo mal del tribunal. Esperamos que esto, hasta la finalización de esta elección, pueda tener la cordura. ¿No cree que está permitiendo campaña adelantada? ¿O cuál es la valoración? Yo creo que en esa parte sí lo está haciendo. Y no sé, quizás hay mucha suavidad en esa parte porque se sigue haciendo y casi la mayoría de partidos lo está haciendo. Bien es porque las penas son bajas o porque no hay un peso de la ley, digamos, sobre ese tema, ¿verdad? Pero bueno, ya ahora mismo nosotros estamos trabajando en el campo, en el territorio, haciéndole marcada diferencia a la población salvadoreña, porque una de las cosas que en esta oportunidad va a tener la población salvadoreña es de escoger, seleccionar aquellos tradicionales que por muchos años y quizás le han llenado las primeras planas de noticias de corrupción, y para que ellos continúen haciéndolo por 5 años más, o que den oportunidad a personas transparentes, honestas, que desde un principio son respetuosos de la ley, y eso es el significado de Vamos. Vamos está tratando de conectar a todos aquellos buenos salvadoreños para que nos sumemos y que marquemos o rompamos con la historia tradicional que tiene el país. Porque hay que ser realistas, todo el mundo se queja, insulta, habla en redes y todo eso, pero ¿qué estamos haciendo para cambiar esta historia? ¿Qué gobierno, qué gabinete de gobierno visualizan ustedes debería de tener, digamos, un trabajo como el que ustedes están presentando? ¿Pluralista? No, sí, claro, pluralista, pero una de las cosas bien importantes, Ernesto, es que nosotros en nuestro gobierno va a ser gente con las capacidades académicas, profesionales, pero no solo eso, sino que sea proba, sea honesta, de principios y de valores y respetuosos de la ley en su trayectoria de vida. No vamos a agarrar a elementos porque anduvieron detrás o pintando, haciendo algo o gritaron o algo, sino que van a ser gente con las capacidades y con la honestidad, porque de no ser así terminaremos siendo más de lo mismo, pero somos cuidadosos de buscar personas con esa honestidad para que podamos responderle a la nación
de esa gran transformación, porque aquí hay que venir a reconstruir el país en todas las áreas, en la área institucional, que las instituciones funcionen y que de nuestros 5 años para allá quede ya establecido que las instituciones van a ser fuertes y van a poder soportar cualquier avalancha de políticos corruptos como lo estamos teniendo Brevemente, ahora. de ganar la presidencia, ¿usted restablecería las relaciones con China-Taiwán? Nosotros estudiaríamos cómo está ese tratado y veríamos claramente si es algo que va a beneficia al general, a los salvadoreños, tendríamos que respetarlo. Pero de no ser así, porque la intención nuestra en todas las áreas de lo que vayamos a hacer está enfocado a proteger y beneficiar a nuestros hermanos salvadoreños que los gobiernos 30 años o más están en deuda con la población salvadoreña. Ok. Les agradezco, me comprometo a tenerlos a ustedes cuando ya tengan su plan de acción, de nación, y podamos desde luego desglosarlo como tal. Les invito desde ya para que me acompañen. Gracias por habernos acompañado en este programa también. Gracias, Ernesto, y bendiciones para todos. Esto es todo por hoy. Los espero en Radio 6 de la tarde. Pásenla bien y como siempre recuerden lo más importante, amar a Dios sobre todas las cosas. Lideramos el camino de la opinión pública y buscamos que la cultura del debate alcance consensos y soluciones a los problemas de nuestro país. Diálogo con Ernesto López.